encuentran ustedes en el libro, porque eso es bosquejar para encontrar dónde es donde vamos a analizar ese tema. Entonces, cada una de las lecciones que estamos viendo, de los estudios que estamos viendo, si se fijan, están bosquejados, como ahorita, por ejemplo, está lo que es la desobediencia y muerte de Salomón, que todo está escrito en el capítulo número Ma- 11 ma- del maestro, primer libro de los disculpe. Reyes. En Crónicas está también, pero en Crónicas está más sencillo, entonces no Maestro, es necesario ponerlo. Pero esa es la forma. Si alguien tiene, hermano Luis, dígame. yo tengo los bosquejos, yo los hice, ya los tengo hechos, pero no se los mandé, se los puedo mandar ahorita rápido. No, el día de hoy tiene para mandarlos, hermano. Ok, ok, O al sea, WhatsApp, ¿verdad? recuerden que es el día de hoy para que estén en tiempo. Ya el día de mañana, pues también hay que entregarlos, si no los entregan hoy, pero ya de una u otra forma, pues baja la puntuación, ¿no? No, es que ya los tengo hechos, profe, nomás que se me olvidó mandarlos. Ahorita los Ah, mando no se rápido. preocupe, el día de hoy tiene para hacerlo. Ok, gracias. Hasta las 12 de la noche. Ok, gracias. Ándale. Este, y así es. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre los bosquejos o todos más o menos tienen? am, Eso es bosquejar un libro, ¿eh? Ustedes pueden encontrar muchos ejemplos en internet de cómo bosquejar un libro. Este, Algunos incluso pueden hasta hacer chanchullo, ¿verdad? En el internet y decir bosquejar, cómo se bosqueja el libro de Reyes y te aparece ahí. Pero pues ustedes saben, ustedes son los que determinan. Es su estudio, no es el mío. Yo ya pasé esa etapa. Y como en la etapa que yo lo pasé no había tanta tecnología como hoy, pues entonces, este, nosotros sí estudiábamos en la biblioteca y en todo. Pero yo sé que también ustedes estudian. Sé que también ustedes estudian. Sobre todo misa, ¿verdad, misa? Si no, ahí lo traen cortito a misa si no estudian. Entonces, pues esa es. Vamos a verla, a cerrar ya con Salomón en esta etapa y vamos a entrar con Roboam y Jeroboam, que son los sucesores en la línea del reinado, la división del reino. Entonces empezamos con la desobediencia y la muerte de Salomón. Ok, esto vamos a entrar al capítulo 11 de Reyes y ahí lo vamos a hacer. Sé que andamos un poco atrasados en la cuestión de lo que dice la parcelación, pero prefiero irlo haciendo de esa forma. Hay etapas donde no necesitamos tanto, hay reyes que no tienen tanta información, entonces eso los vamos a pasar prácticamente am, así rápido, de un vistazo nomás. Entonces, hablar de Salomón y de hablar de su muerte, ahí está, dice, el capítulo final de la vida de Salomón es, pues, es triste totalmente. ¿Dónde lo ven ustedes esto? Lo ven en Eclesiastés. Eclesiastés es el libro que Salomón escribe en la última etapa de su vida. En la última etapa de su vida, él escribe y aunque tiene mucha sabiduría ese libro, porque Salomón siguió teniendo la sabiduría, pero habla de una experiencia personal, la experiencia que todo lo que plasma en Eclesiastés es la experiencia de él. Y usted ve los últimos versículos, habla sobre su edad ya, sobre su tiempo, cómo él está en ese tiempo ya en una situación difícil. Este, ah, lo hace en una forma simbólica, pero habla sobre su edad. Entonces, usted puede leer Eclesiastés, es un libro muy especial que nos ayuda también a entender mucho sobre las riquezas, sobre la vanagloria de muchas cosas, que al final todo sin Cristo pues nos lleva a un fracaso. Entonces, sí tuvo el arrepentimiento, se arrepintió en los últimos años de su vida, pero Salomón cometió muchas acciones o cometió varias acciones incorrectas delante de Dios, y pues su vida terminó así, terminó en una vida, este, ahora sí, de sinsabores, terminó una vida prácticamente casi trágica, podríamos decirlo, ¿no? Aunque su muerte fue natural, no fue una muerte así fuera de contexto, pero sí
al haber apartado su corazón de Dios, pues él no estuvo en una forma correcta. Entonces, ahí está, lo vemos en el capítulo 11 del libro de los Reyes. ¿Sí? Vamos a ver la causa de la desobediencia. Ahí está las alianzas matrimoniales o las alianzas y los matrimonios prohibidos. ¿Alguien que me ayude a leer ahí? La casa de la desobediencia, alianzas y matrimonios prohibidos. La ley de Moisés, específicamente en Deuteronomio 17, del versículo 14 al 20, advertía explícitamente a los futuros reyes de Israel que no debían multiplicar para sí tres cosas: caballos, fuerza militar, plata y oro, riquezas excesivas, ni mujeres, para evitar que sus corazones se desviaran. Salomón falló en las tres, pero su declive definitivo vino por su harem. Ahí están. Son tres cosas que son importantes que ustedes las retengan bien sobre la caída de Salomón en su reino, en su gobierno, y son pues lo que establece la ley en la cuestión de lo que Dios dijo a Moisés en Deuteronomio sobre los reyes. Recordemos que ya desde el tiempo de la época de Israel en el desierto, este, Dios ya tenía contemplado ponerles reyes a ellos. Dios sabía lo que iba a haber en su corazón y Dios ya lo tenía contemplado. ¿Por qué? Porque lo vemos en el contexto de Samuel y pensamos que fue lo que Dios se le vino en ese momento a la mente porque el pueblo pedía reyes igual que las otras naciones, porque las otras naciones tenían reyes y ellos no tenían ni un rey que los gobernara, entonces el pueblo pidió un rey para ellos, pero esto Dios ya lo tenía en conocimiento, a Dios no se le pasa nada, recordemos que es uno de los atributos de Dios, este, entonces, él ya sabía todo y desde la ley él ya había establecido la cuestión de cómo tenía que comportarse, no solamente los reyes, sino el pueblo en general, cómo debían de comportarse. Pero el rey era el que guiaba al pueblo y lo que hacía el rey lo hacía el pueblo prácticamente. Entonces, Salomón permitió esas tres cosas. Dios lo bendijo grandemente porque fue una de las promesas que Dios le dijo a él. Yo te voy a bendecir en las otras áreas, puesto que tú pediste sabiduría, yo te voy a bendecir en las otras áreas, en las riquezas, en el dominio, en el todo, te voy a bendecir. Pero, pues una de las cosas que le dijo es que le iba a alargar la vida si su corazón siempre estaba en obedecer la ley de Dios. Entonces, Salomón falló en las tres cosas que Dios establece sobre la cuestión de los reyes. Tres cosas. Caballos, que era la fuerza militar, porque como que se pone lenta mi máquina. ¿Sí me estaban escuchando o no? Sí, bueno, entonces yo soy el que me quedo pausado ahí Se nomás. trabó poquito. Mande, Se trabó poquito. se trabó un poco. Sí. Sí, les comentaba que en el contexto de Salomón, pues él tiene esta línea, Dios lo bendijo grandemente, pero él, pues, no solamente amaba a las mujeres, amaba también a los caballos. Recordemos que no solamente fueron caballos, hizo también carruajes, para el ejército, hizo lo que eran los carruajes militares que tenían ellos y acumuló la plata y el oro en una forma, tanto que dice la palabra que la plata era como piedras para ellos y con esa plata ellos pagaban los caballos, pagaban los, los carros militares, los mandaban a hacer y los pagaban y bueno, los caballos los traían desde lugares lejanos, para poder tenerlos de ahí del área de Arabia, de esa zona los traían esos caballos. Entonces, la otra cuestión es pues las mujeres. Salomón, pues las mujeres lo desviaron. Siempre las mujeres están en todos los lados, si se fija usted, ¿verdad? Eh, la mujer echó a perder a Adán, prácticamente, ¿verdad?
y a Salomón lo echó a perder la mujer. Cuando veamos a Acab, la mujer también lo echa a perder acá, ¿verdad? Entonces no se crean, porque si no las mujeres me van a echar en cara todo. A Ulises lo está echando a perder su mujer también. No sé si escuchó a Ulises porque se trabó aquí, pero también a Ulises lo está echando a perder su mujer. Adelante, Bonnie. Maestro, de hecho, ahora con lo de los bosquejos, en los Reyes siempre dice quién era la mamá. Siempre dice, esta es la mamá, o a veces, pocas veces la esposa, pero habitualmente la mamá del rey. Y bueno, ya leyendo ahí en contexto, era como para ver, como para entender la influencia, ya sea positiva o negativa que tenía ese rey. Sí, sí, sí. Por ejemplo, vemos en el contexto de Roboam, dice quién es su mamá, que lo vamos a ver ahorita, y pues entre 700 esposas y quién sabe si era de no, si era de las esposas, porque para ser rey tenía que ser de las esposas, no podía ser de las concubinas. Pero imagínense cuántos tuvo dentro del concubinato, ¿verdad? Ahí está el harem de Salomón, llegó a tener 700 esposas reinas, es decir, ahora, todas esas reinas eran catedrales, como decimos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Y las concubinas pues eran las capillitas. Pero de esas 700 reinas, la que sobresalía o la que siempre sobresalió, que es la que más se expone en la línea, es la, la de Egipto, la mujer de Egipto, la esposa de La Egipto, hija del faraón. la hija de Faraón, fue la que es la que más sobresale. Entonces, háganme cuenta que ella era la catedral de Roma y las otras eran las catedrales de todas las demás naciones, ¿verdad? Prácticamente Salomón hubiera hecho toda una catedral en todo el mundo con todas las mujeres, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y pues imagínense cuántas, yo no sé qué hacía Salomón, si todo el día se la pasaba ahí con las mujeres o algo, como está en la foto, ¿verdad? Porque hay una cosa que hace aquí el escritor. Si va usted al segundo libro de los Reyes, al capítulo 11, vaya ahí y mire lo que dice de ellas. Si usted se va al versículo, déjeme ver, estamos aquí, segundo libro de los Reyes, capítulo 11, en el versículo 2, en la parte final. Vea, el versículo 1 dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, ahí está está hablando de algo que es para resaltar, además de la hija de Faraón, es decir, la hija de Faraón era la especial para Salomón, ¿verdad? Era, ¿Qué era, capítulo es? ¿mandé? ¿Qué capítulo Es dijo? Primera de Reyes 11. Capítulo 11, primer libro de los Reyes. Oh, ¿Verdad? Pero vea al final, vea, primero en el versículo 1 al principio dice que amó además de la hija de Faraón, ¿verdad? A otras mujeres, a muchas mujeres, dice, extranjeras. Y luego al final del versículo 2 dice, a, a estas pues se juntó Salomón ¿con qué? Con amor. Este amor no es un amor sano, podríamos decir. Es, podríamos hablarlo de pasión, de sexo. Salomón, recordemos que Salomón no era un hombre de guerra, lo que habíamos dicho. Salomón no era un hombre de guerra, era un junior, un hijo de mami, ¿verdad? Este, no, David era muy permisivo en la cuestión de sus hijos. Entonces, se considera que Salomón desde muy pequeño, pues está rodeado de mamá, pues siempre deseaba tener a mamá ahí a su lado, ¿verdad? Y pues juntó varias mamás, 700 mamás y 700 otras mamás y 300 otras mamás, para estar ahí. Entonces, Salomón, su relación con las mujeres no era incluso una relación política tanto como porque David sí llegó a tener también un harem. David
No dice la Biblia cuántas mujeres tuvo, no lo especifica, pero David también tuvo un harem. David también estuvo en esa línea. Pero eh, dentro de los escritores que establecen los teólogos, dicen que David, su harem prácticamente era más político o de alianza política que de otra cosa. En el caso de Salomón, era más en la cuestión de tener relaciones sexuales con ellas que una situación política. Porque hablar de 700 mujeres extranjeras que eran esposas no era tanto político, sino más bien era de una relación, de una pasión de él de estar con las mujeres. Entonces, ahora sí que esa fue una de las líneas que lo llevó a afectar, porque tan apasionado era Salomón en la línea que pues se dejó llevar por ese deseo, podríamos decirlo, carnal, ¿verdad? En el aspecto. Entonces, la mayoría de estas, dice las alianzas paganas, la gran mayoría de estas mujeres eran extranjeras, eran de Moab, vean las naciones que estaban ahí. Recordemos que esas naciones eran las naciones que estaban antes de que Israel llegara a Canaán. Estaban los moabitas, estaban los amonitas, los edomitas, todos, los hititas, los sidonios, todos estaban ahí, y incluyendo a la hija de Faraón, del rey de Egipto. Vea, naciones que estaban ahí adentro, que Dios dijo que qué hicieran cuando llegaran a la tierra prometida, Los destruyeran las destruyeran. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quería que las destruyeran? para que no se contaminara con la cultura de ellos. Exactamente, para que no se contaminaran. Primero, Dios le dio una superficie a Israel para que esa superficie, usted lo ve en el libro de Josué, Dios le dice a Josué, ¿desde dónde hasta dónde le va a dar a Josué? Solamente él tiene que entrar y conquistar esa área, ¿verdad? Y dice, todo lo que pisar en la planta de tus pies va a ser tuyo, pero Dios le da las dimensiones de lo que Dios le va a dar, ¿verdad? Porque hay unos que se agarran pisando carros, pisando chicas para que toman muy literalmente esa promesa, ¿verdad? Este, para poder casarse con la más hermosa de la iglesia. O yo me imagino, imagínese a alguno de ustedes pisando a la chamaca para que se pueda casar con ella porque está muy hermosa y usted está muy feo, ¿verdad? A mí mi esposa me pisó varias veces los pies y yo le decía, no, no, pero me conquistó, pues ni modo. Ella tuvo fe en la palabra. Pero vea que dice que la hija de Faraón, vea, incluya, es decir, naciones que estaban ahí adentro del lugar, naciones que eran parte de lo que Dios dijo que no, o sea, Israel no tendría que tener una relación, una convivencia con ellos. Este, no sé si me escucha porque se traba de repente aquí. Sí, maestro, sí escucho. Esperemos, hoy sí me escucha. Muy bien. Que tenía que tener una convivencia con ellos y todavía de eso, con Egipto. ¿De dónde lo sacó Dios al pueblo? De Egipto, de donde dijo que no tenían que regresar. Entonces, veamos esto es lo que es importante entender. La relación con las naciones que Israel no conquistó. Y hay una de ellas que también se introdujo ahí, ¿verdad? En una forma engañándolos a ellos. Pero no conquistó Israel todo lo que Dios le había dicho, no lo conquistó todo, ¿eh? Israel en sus inicios, su conquista no fue completa como Dios le había dado las dimensiones a Josué. Después, en el tiempo ya de los reyes y eso, David fue el que conquistó mucho más de lo que se había conquistado, pero ya estaban las naciones establecidas y ninguno de ellos destruyó estas naciones, simplemente las conquistaban, las conquistaban. Saúl, sí, Saúl destruyó una de las naciones, Saúl destruyó una de ellas, si usted se acuerda bien, que incluso lo que hizo fue llevarse los tesoros y también se llevó al rey de esa nación, y pues Dios también por eso se enojó, ¿verdad? Porque Dios dijo que destruyeran todo. Entonces, esa es la línea que nosotros vemos en esto.
Entonces, todo esto afectó la vida de Salomón. Y bueno, ahí está la advertencia divina. Alguien que me lea la advertencia divina. Dios La- había prohibido terminantemente estas dice, uniones. la advertencia divina. Dios había prohibido determinadamente estas uniones, advirtiendo que los pueblos extranjeros inclinaran inevitablemente el corazón de los israelitas, hacia sus falsos dioses. Hacia dioses falsos, ¿verdad? Esa es la línea que uno tiene que entender. Es que, Bonnie, no hablas fuerte, Bonnie, tienes que hablar fuerte. Por eso, pues no te escuchó la hermana y la hermana Voy a tomó subir el iniciativa. volumen. Estás muy adormilado Anda todavía, ¿verdad? dormilado, maestro, todo. Ya, sí, ya sé. Todos estamos adormilados. Y luego yo ahorita con el calorón que está haciendo acá, mira, abriendo y estoy con el cuarto que tiene aire acondicionado y ahí estoy con el abanico tratando de sacar el aire acondicionado para poder que no me, para aguantar el calor, que está tremendo el calor, está tremendo el calor aquí. Entonces, Agárralo así. pero bueno, es parte de la vida. Entonces, esa es la línea, vea, la advertencia de Dios que había hecho de esas uniones que iban a inclinar su corazón a dioses falsos. Y esa fue la declive completamente ya de Salomón. Es decir, las mujeres lo inclinaron hacia dioses falsos. Por eso digo, siempre la mujer está en medio de las situaciones, este, Eva ahí rogándole a Adán, ¿verdad? Ándale, Adán, cómete esta manzana, está bien rica, es de las verdes y que te va a hacer muy bien para tu digestión. Y ahí anda la mujer. Y el hombre, no, no, ay, déjame, mujer, no, ándale, nomás poquito, ¿verdad? Y ahí está. Y ahí va Adán de burro a comerse la manzana. Si no se la hubiera comido, pues ya sé que no es la manzana, ya sé, ya están diciendo, mira, el profe ya pura herejía. No, no, ya sé que no es la manzana, pero pongamos el contexto. Dicen algunos, era un mango, no era una manzana, era un mango. Bueno, pues lo que haya sido. Pero ahí está. Ahora, Salomón. Imagínense todos los días estas mujeres diciéndole, ándale, Salomón, tienes que ponernos algo porque nosotros no podemos adorar a tu Dios, nosotros somos extranjeras y tenemos a nuestros dioses y Salomón. No, mujeres, hay que adorar al Dios verdadero. No, ándale, nomás poquito, tráete una tierrita de nuestros países, ¿verdad? Y ahí va Salomón y pone y les hace lo que ellas quieren. Ay, mujeres. Ya iba a decir como un salmista, ¿verdad? Mujeres tan divinas. Pero bueno, ese salmista es pagano, ¿eh? No lo escuchen ustedes. Ahí está. El pecado central, la apostasía y la idolatría de Salomón. Adoración pagana. Alguien que lea ahí rápidamente el primer punto. Adoración Todo esto lo pagana. encontramos en el capítulo 11, ¿eh? Adelante. Siguió y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, y a Moloch, el abominable ídolo de los amonitas. Vea, Salomón siguió. Esa palabra es importante. Ahí usted lo puede ver en el capítulo 11 también. Si lo puede analizar ahí, mire, déjeme decirle en qué versículo está. Am, dice en el versículo 7. No, ese es el versículo 5 del capítulo 11. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Milcón o Moloc es el mismo, ¿eh? Entonces, ahí está para que usted lo tenga. Vea, siguió y rindió culto a ellos. Es decir, no solamente permitió la idolatría, sino que él la siguió. Hizo adoración a ellos, se inclinó a ellos, hizo culto a ellos. Entonces, esa es una de las cosas que hizo él. No solamente le permitió a las mujeres
tener sus ídolos y que ellas adoraran, sino que él mismo fue influenciado para una adoración hacia ellos. Lo segundo es que construyó en lugares altos. Siempre que usted va a encontrar en la escritura, en la historia de Israel, y que habla de lugares altos, ya estamos hablando de una idolatría. ¿Se acuerda que le dije de Salomón que fue a Gabaón, al lugar alto, para hacer sacrificios? Eso a Dios no le agradaba. Aunque hizo el sacrificio a Jehová y aunque Dios se le apareció en ese lugar y habló con él, pero a Dios no le agrada que uno haga culto en los lugares altos, porque eso conllevaba, era la forma de los paganos, era la forma de las naciones paganas, hacer altares, hacer templos en lugares altos para sus dioses. Dios ya había establecido un lugar en Jerusalén. Recordemos que no estaba el templo todavía, pero estaba el lugar, el arca del pacto, estaba ahí la presencia de Dios, estaba el tabernáculo en ese lugar en Jerusalén y estaba cerca del palacio, porque cuando David ve y mira el templo de Jerusalén estando en su palacio, él mira y dice, ¿cómo es posible que yo siendo rey viva en un palacio bien acomodado y todo, y mi Dios viva en una carpa? Entonces, David es donde se propone hacerle un lugar especial a Dios, un templo para adoración a Dios. Pero ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba todo para adorar a Dios, que cuando Salomón viene y Salomón regresa después de que Dios le habló, ahí hace sacrificios en ese lugar de adoración que era el correcto, no era el lugar donde él fue al lugar alto, sino era el lugar correcto de adoración. Entonces, siempre que encontremos lugares altos, es el lugar donde este, se consideraba como una adoración pagana. Y es lo que vamos a ver con Jeroboam y con Roboam y todos ellos. Este, entonces dice, construyó altares y centros de adoración, que eso está en el versículo 7 de este capítulo 11, y idolátrica en el monte que está frente a Jerusalén, para Quemos, dios de Moab, y otros ídolos de sus mujeres. Toleró y financió los sacrificios e inciensos destinados a estas deidades falsas. Vea, Salomón solamente habla la palabra porque hace una separación. Habla la palabra a quién rindió culto, a dos, a Astoret y a Moloch, son a los dos que él adoró. A los demás, no dice la palabra que los adoró, pero permitió la adoración de ellos y financió para que se pudieran hacer sacrificios. Es decir, les daba a sus mujeres los elementos que ellas necesitaban para poder hacer sacrificio a sus dioses. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Solo como comentario que los paganos creían que en lugares altos era donde encontraban donde se conectaban con los dioses. Y también en otra parte de Reyes dice debajo de los árboles frondosos y en los collados, por eso era la costumbre pagana de adorar ahí. Sí, sí, sí. Recordemos que en el contexto incluso de Dios, en el contexto de Dios, siempre hubo un lugar de adoración. Incluso cuando Salomón, usted ve en el contexto a David, por ejemplo, digo a David, a Daniel, por ejemplo, Daniel cada vez que se inclinaba, ¿hacia dónde se inclinaba? Hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén. Era su lugar de adoración. Dios, aún para el mismo Dios, es decir, para él, no permitía otros lugares de adoración. Y las deidades ponían lugares en adoración en otros, en diferentes sitios donde la gente iba más cercana a adorar, donde la gente se acercaba a adorar. Pero en el contexto de Dios, Dios no era así. En el contexto de Dios, en la historia, Dios estableció un lugar de adoración y en ese lugar de adoración es donde Dios Salomón clama, incluso Salomón hace su oración y dice, si mi pueblo peca, si mi pueblo hace esto y se dobla sus rodillas y hacia tu santo templo y se arrepiente y se convierte, tú le perdonarás. Y el Señor dijo, sí, yo los voy a perdonar. Pero siempre era hacia el templo, hacia el centro de adoración de Israel, que era Jerusalén. En el contexto de la historia de los reyes,
todo el pueblo iba, cada vez que había una enramada, cada vez que había una fiesta, cada vez que había todo, el pueblo iba y adoraba en el centro de adoración que era Jerusalén. Ese era el centro de adoración. Iban de todos lados, de todas las ciudades, e iban a ese lugar. Incluso lo vemos en la fiesta del Pentecostés, en el libro de los Hechos, lo vemos en el contexto de Cristo también, cuando iba a ser crucificado. Todo eso lo vemos en esa línea de la adoración. Todo el pueblo iba y adoraba. Y cuando el pueblo tenía su adoración en su lugar, siempre era directamente o en dirección hacia Jerusalén. Nunca era que tuvieran otro altar, que tuvieran otro lugar, no, nunca. Sí había levitas en diferentes posiciones de servicio, pero todo lo que hacían ellos era directamente hacia la línea de Jerusalén. ¿Alguna pregunta o algún comentario más? ¿No? Bueno, ahora las hermanas no hablan. Bueno, las consecuencias de sus actos, vamos a ver. Primero, la división del reino, el cisma. ¿Alguien que lo lea, por favor? Yo, maestro. Las consecuencias de sus actos. La división del reino cisma. Dios dictaminó que arrancaría el reino de su dinastía y se lo entregaría a un siervo suyo. ¿Sigo Es leyendo? decir, No. que Dios ya estableció. No, hasta ahí, hermana. Primero vamos punto por punto, ¿verdad? Ahí está la división del reino. Dios, a raíz del pecado de Salomón, Dios ya determinó. Eso lo vemos nosotros en el capítulo 9, digo, versículo 9 del capítulo 11, ahí donde dice que Dios se enojó contra Salomón, ¿verdad? ¿Alguien que lee esa parte? Si me ayuda. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Adelante, sígale, hermano. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos, yo te mandé romper de ti el reino y lo entregué a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días de amor a David, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, de la cual yo he elegido. Ahí está, ¿verdad? Entonces vea esto. Primero habla de la determinación de Dios en la molestia de Dios, en el enojo de Dios. Dice, y se enojó, y se enojó. Hay gente que dice que Dios no se enoja, sí, sí se enoja, mire, él se enojaba y se sigue enojando. Pero cuando Dios se enoja y quiere mandar juicio sobre nosotros, Cristo le dice, Padre, yo ya pagué por ellos. Ya pagué por ellos y mi sangre vale. Entonces Dios tiene misericordia, pero de que Dios se enoja, se enoja. Entonces ahí está la línea. Dios ya le dice a Salomón, vea, esto es importante porque Dios no mandó un profeta. Dice que Dios se le apareció 2 veces ya anteriormente. 2 veces se le apareció a Salomón anteriormente, es decir, a través del sueño, cuando Dios le habla y le dijo que le pidiera, Dios se le apareció 2 veces, dice anteriormente, pero en el contexto ahora una vez más, Dios le habla directamente, Dios no manda un profeta, Dios habla con Salomón directamente, si usted lo ve ahí, y dijo Dios a Salomón. No dice que Dios mandó un profeta y el profeta le dijo, sino que Dios habló directamente con él. Dios tenía un trato especial con Salomón. Esto es importante entenderlo. Dios tenía un trato especial con Salomón. Aunque Salomón fue infiel a Dios, Salomón cometió muchos errores, pero el trato de Dios era muy personal con Salomón. Era un trato muy directo con él. Y Dios le habla y Dios le dice la situación de lo que va a pasar a raíz de su pecado, que Dios no lo toleró más. La misericordia por David, pues habla de eso, ¿verdad? Dice, por amor y fidelidad a tu padre, ¿verdad? David, Dios decretó que la división no ocurriría en el tiempo de Salomón, es decir, era un reinado
Y Dios, David cumplió con la línea, con la norma divina. Dios amó a David en ese aspecto, aunque cometió pecado, pero David siempre tenía un corazón arrepentido. Entonces Dios le dice a Salomón, por amor a tu padre, yo no voy a dividir el reino en tu tiempo. No, es decir, no vas a tener conflicto de división de reino, pero sí lo voy a hacer en el tiempo de tu hijo, de tu sucesor. Entonces, ahí está, y Dios habla de una sola tribu. ¿Por qué Dios habla de una sola tribu? Y si son 12 tribus y 10 se le dieron a Jeroboam, ¿alguien sabe? Porque, bueno, leí que políticamente Benjamín ya estaba como adherida a lo que es Judá, por eso se menciona como una, no sé si sea eso, como una sola tribu. Bueno, puede ser una de las líneas también, pero en el contexto de unidad, recordemos que David cuando reinó en Hebrón, reinó sobre estas dos tribus, sobre Judá y sobre Benjamín. Las otras tribus no aceptaron a David. Entonces, estas dos tribus siempre fueron fieles a la línea de David. Recordemos que David viene de la línea de Judá, es de la descendencia de Judá. Por eso Cristo habla que es de la casa de David y a Cristo se le conoce como el León de Judá. Esa es la línea. Entonces, esa línea ya estaba, ellos eran parte de esa tribu, de esa tribu que era Judá. Entonces, por naturaleza, ellos le iban a seguir. Entonces, por eso Dios añade a Benjamín. Una tribu se le va a dar a ellos, que era la de Benjamín, que siempre fueron las dos tribus que siempre estaban unidas. Eran tribus muy unidas esas dos, que por eso también puede ser lo que dice el hermano Boni, que posiblemente lo leyó en algún comentario teológico, pero esas tribus siempre han sido muy unidas, siempre. Solamente hay un contexto en la historia del libro de los jueces donde todas las tribus se fueron contra Benjamín, pero no pudieron derrotar a Benjamín tan fácil, los hacía huir, porque la tribu de Benjamín era muy especial, era una tribu, la mayoría eran zurdos y eran muy especiales. Adelante, Guerrilleros. hermano Ulises. Pastor, yo tengo una duda, acerca de las tribus. Cuando estaba haciendo el mapa, encontré que, pues, se dividió, ¿no? El reino entre el reino del norte y el reino del sur, pero creo que es la tribu bueno, aquí tengo mi dibujo, creo que era la tribu de Manasés, que estaba como ubicada como en la zona del reino del sur, pero como, pero que luego ella se fue al reino del norte. Entonces ahí tengo como una duda porque como que no me checaba y busqué varios como que mapas y, perdón, era la tribu de Simeón. Efraín. ¿De qué? Simeón, De Simeón. ajá, porque en la ubicación el mapa está como en la zona del reino del sur, pero a lo que investigué y entendí, se alió con el reino del norte. Entonces tenía ahí como una duda, pues, en cuestión de las tribus. Sí, bueno, en el contexto de los mapas, pues a lo mejor sí está esa línea, porque la tribu que vamos a ver posterior mire, recordemos que Israel está compuesta en toda su historia por las 12 tribus. Sí hubo una división de reino, pero en el contexto de la línea de los reyes posteriores, hubo tribus que se fueron añadiendo al reino del sur. Hubo tribus que se regresaron, haga de cuenta que se regresaron a apoyar al reino del sur, no completamente la tribu, pero sí remanentes de esa tribu. Por ejemplo, posteriormente, la que se añade al reino del sur es la de Efraín,
La tribu de Leví, recordemos que la tribu de Leví también estaba, esa estaba en todo el mapa, toda la geografía del contexto, porque los levitas no tenían territorio, recordemos que ellos no tenían territorio, ellos estaban distribuidos en todas las 12 tribus, pero cuando Jeroboam establece su línea de reinado, que lo vamos a ver posteriormente, hace que la tribu de Leví se vaya hacia Judá, porque no, prácticamente él levanta sus propios sacerdotes. Entonces, eso es lo que afecta. Pero en el contexto de las tribus ya más establecidas, pues la tribu de Efraín es una de las que se adhiere nuevamente al reino del sur. Eso lo vamos a ver en los reinos posteriores, pero posiblemente sí, lo que dice mi hermano puede ser, porque recordemos que una de las cosas que hace Jeroboam, lo vamos a ver posteriormente, creo, no quiero adelantarlo, pero Jeroboam hace algo para que las tribus no se vayan hacia Jerusalén. La pérdida de la paz. La paz perfecta que caracterizó el inicio del reinado se quebrantó. Dios levantó adversarios políticos y militares contra Salomón en los últimos años, como Hadad el Edomita, Rezón de Damasco y la rebelión interna liderada por Jeroboam. Hubo tres que levantó en el contexto que fueron ya en los últimos años del reino de Salomón. Dios estableció a esos personas para que se levantaran contra él por la cuestión del pecado de él. Y fueron los últimos años que ya no hubo tanta paz. Tampoco hubo una guerra fuerte o algo, pero ya hubo adversarios que se levantaron y el primero, pues, es Hadad, el Edomita, que este Hadad es un personaje que trasciende en cierta área. ¿Por qué? Porque cuando Joab fue enviado por David para destruir la casa o destruir a los edomitas, él dice que huye con su con unos cuantos de ahí de ese lugar. Él era de la línea real, era de la línea real de los edomitas, entonces de la casa real, y él huye a Egipto. En Egipto él, pues, Faraón lo cobija, o sea, Faraón lo protege, y no solamente eso, sino que le da a la hermana de su esposa, la la esposa de Faraón, la hermana de ella, se la da por esposa a Hadad. Entonces Hadad no solamente le dio a la esposa, le dio tierra, le dio todo para que estuviera ahí con ellos. Y el hijo de ellos, de Hadad y la esposa de, de de la hija de la hermana de Faraón o la hermana de Faraón, tuvieron un hijo y ese hijo estuvo ahí dentro de la línea de Faraón, también siendo enseñado en la línea de los faraones, de los príncipes, siendo enseñado. Lo podemos comparar con Moisés en la casa de Faraón, también siendo enseñado. Pero Hadad, cuando ya sabe de la muerte de David y ve la situación, entonces él pide regresar a ese lugar y él se establece como un rey en la cuestión de Asiria, si mal no recuerdo. Si lo, no sé si está ahí, permítame, déjeme decir. Ah, sí, miren, en el versículo 25 del capítulo 11, vayan ahí rápidamente y alguien léamelo, por favor. Versículo 25 del capítulo 11. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con él de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. ¿Y reinó sobre qué? Sobre Siria. Siria, ¿verdad?
Ahí está. Entonces, Hadad se estableció como rey de Siria, los sirios lo establecieron como rey y hubo conflicto. Ahora, cuando dice todos los días de Salomón, no habla desde la cuestión de su edad final, sino habla de una línea de que siempre estaba en cierto conflicto, en ciertas tensiones con Salomón, pero no iba más allá de tensiones. El otro es razón, que también se estableció como un general y también hizo cierta tensión con el reino de Salomón. Pero el más interesante pues es Jeroboam, ¿verdad? Jeroboam era un joven, tenía mucha capacidad y Dios establece la línea de que él sería el que Dios había escogido para liderar las 10 tribus. Entonces Salomón lo puso sobre la casa de José, es decir, lo puso en un lugar prominente porque la capacidad de este joven era muy interesante. Entonces Salomón lo hizo de esa forma. Muy bien, la conclusión, alguien que me ayude a leerla, por favor. Yo, maestro, dice, conclusión. La Adelante. caída de Salomón suele estudiarse como una advertencia sobre cómo el compromiso con los valores culturales externos, las alianzas políticas mundanas y la complacencia material pueden corromper gradualmente incluso al corazón más sabio. Ahí está, ¿verdad? Hablamos de una sabiduría de Salomón, pero dice cómo es una advertencia de cómo las influencias externas y todo pueden corromper aún el corazón más sabio. Y eso pues es para que nosotros también cuidemos nuestra vida. Amén. De ahí, bueno, está la división del reino, que es la otra, el reino dividido. Ahí dice presentado por Jonathan Ibarra para que le hagan captura y sepan quién fue el que les presentó. No se crea. Introducción. A ver, adelante, ¿alguien más? Yo, maestro. Introducción. Adelante. Después de la muerte de Salomón, el pueblo de Israel se puso en contra del nuevo rey, Roboam. Esto ocasionó que la nación se dividiera. 10 tribus establecieron su propio reino con Jeroboam como rey. Llamamos a este el reino del norte o Israel. Ahí está, ¿verdad? Entonces, vea, pues es lo que sucede ya después de la línea de la muerte de Salomón. Roboán es el nuevo rey, pero pues esto ocasiona la división del reino. Y bueno, vamos a ver el reino de Roboam, ¿verdad? Ahí está, reinado de Roboam. Y alguien que nos lea la introducción de este reinado. Amén. El reinado de Roboam, hijo y sucesor de Salomón, marcó la fractura de la nación de Israel. Su negativa a reducir los pesados impuestos provocó una rebelión y la división del reino en dos: reino del norte, Israel, y reino del sur, Judá. Ahí está. Y en los aspectos más revelantes de la historia de este reinado es la duración del reino, que fueron 17 años aproximadamente. Ahí está el tiempo que él reinó. El inicio de su gobierno o el inicio del gobierno, ascendió al trono. Vea, él ascendió al trono a los 41 años de edad. Ya era grande cuando él tomó las riendas del reino de Israel. A esa edad él lo hizo. Y ahí está la genealogía, que era lo que decía nuestro hermano Boni, ¿verdad? Fue hijo de Salomón y de Namá, una mujer amonita. Vea, ahí está la línea. ¿De dónde era la mujer? Era una amonita. No era una, ahora sí que podríamos decir, no era una de sangre real, ¿verdad? O de sangre, este, eh, ¿cómo diríamos? De pura sangre, ¿verdad? Como los caballos, así de sangre judía, 100%. Entonces, era una de las reinas extranjeras que Salomón se casó con ella, pero ahí está eso. Y bueno, eventos principales, la división de las 12 tribus y la invasión del faraón Sisac de Egipto. Esas son
los aspectos más sobresalientes de su historia. Realmente, Roboam no reinó mucho, si se fija, fueron 17 años. David reinó 40, 7 en Hebrón y los 33 en Israel. Salomón reinó 40 años también, pero todo reinó en el reino unificado. Este, lo hizo Salomón. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Roboam reinó solamente un corto tiempo y posteriormente se dio el reino. Ahí, la división del reino, reino de Roboam. Alguien que me lea la introducción, por favor. Yo, maestro, dice, Adelante. al asumir el poder, el pueblo le pidió a Roboam que aliviara los duros yugos y cargas de trabajo impuestos por su padre Salomón. Roboam rechazó el consejo de los ancianos y, escuchando a sus amigos más jóvenes, respondió con arrogancia, amenazando con aumentar aún más las exigencias. Esta actitud provocó que 10 tribus del norte se rebelaran, proclamando a Jeroboam como su rey. Roboam solo conservó las tribus de Judá y Benjamín, estableciendo el reino de Judá. Ahí está, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a la cuestión de Roboam, ya Roboam empieza a reinar. Y bueno, Jeroboam, vea esto, Jeroboam junto con las otras tribus, ya Dios había establecido que Jeroboam era a quien Dios iba a poner dentro del reino. Recordemos, en los últimos años de David, de Salomón, Dios establece y el profeta Ahías es el que va y es el que le dice a Jeroboam cómo iba a ser su situación. Jeroboam, entendiendo esto, Jeroboam todavía no se establece, es decir, no hace una rebelión. Él permite que Roboam sea quien haga la situación de división. No lo hace Jeroboam. Jeroboam lo hace a raíz de las respuestas que da Rehoboam. Primero, le pidieron las tribus, todas, no estaban las 10 nomás, sino eran todas, y le pidieron a Roboam, y esto era por liderazgo de Jeroboam, le pidieron a Roboam que bajara los impuestos, que ya bajara la carga que había puesto Salomón sobre ellos, porque la carga, recordemos que la mayoría de los años del reino de Salomón, Salomón se dedicó a la construcción, se dedicó a acrecentar todo, es decir, no solamente fue el palacio, no solamente fue el templo, si ustedes ven, dice que fortaleció los muros, fortaleció las partes de la frontera, fortaleció tantas cosas, es decir, fue demasiado el peso para la nación completa, tanto en impuestos como en trabajo físico. Fue una situación, aunque dice la palabra que siempre hubo bendición, que siempre estaba la bendición ahí, pero pues la gente se cansó de tanto ser explotados en esa línea. Entonces van con Roboam y le dicen, supongo que a Salomón nunca le dijeron eso, ¿verdad? Como que tenían ese temor hacia Salomón de decirle, porque estaba tan establecido su reino que nadie se le ocurrió, ¿verdad? Nadie, pero ya Salomón pasó su periodo, entonces entra un nuevo rey y dicen, pues vamos a hablar con él porque la verdad los impuestos están muy tremendos, tenemos que pagar la luz y es bastante cara la luz, ¿verdad? Tenemos que pagar el agua y nos cobran bien cara el agua, entonces, ah, y pues lo que dan del bienestar no nos ayuda, ¿no? Entonces, yo siempre tirándole al gobierno, no, debo respetar a mis gobiernos. Pero bueno, ahí está la cuestión. Entonces, pues van con él y le dicen, liderados por Jeroboam, van y le dicen, oyes, pues bájale un escalón, ¿no? Bájale un poquito a los impuestos porque están muy pesados y tu papá, pues ahora sí que nos estaba ahorcando con todo y también pues bájale a la cuestión de construcciones ya para que ya desacrecentar la situación del pueblo de lo que habían estado, habla de dos cosas, ¿verdad? Para aliviar, dice, los
duros yugos y carga de trabajo de impuestos. Ahí está, yugos y carga de trabajo de impuestos. Entonces, prácticamente, pues, era como si fueran esclavos de su propia nación, ¿no? Pero Roboam les dice, va, está bien, déjeme analizarlo, déjeme pensarlo. Llegan ustedes muy acelerados y deme chancita, deme unos días, deme 3 días y vienen y yo les tengo la respuesta. Ya saben que aquí ustedes tienen entrada libre al mismo gobierno, ¿verdad? Y pueden hablar hasta con el mismo rey, ¿verdad? Sí, aquí todo el pueblo puede entrar a palacio y nadie entra, ¿verdad? A palacio, pero bueno. Entonces, esa línea, se fueron ellos, dijeron, bueno, pues nos parece bien, 3 días, te damos y regresamos, ¿verdad? Y entonces, después, cuando ellos se van, pues Robán dice, ay, ya estos tremendos ya me quieren, yo también que vivo con mi padre, porque imagínense Robán heredando todo lo de su padre, heredando las riquezas, los caballos, todo, y todavía heredar a las mujeres de su padre, porque heredaban a las mujeres de su padre. Entonces, imagínense, heredando todo, y dice, pues, ¿de dónde saco tanto dinero, verdad? Entonces tuvo que deshacer alianzas y todo, y se quedó con menos mujeres para no afectarse. Pero ahí está la cuestión. Entonces, am, ya cuando Roboam le dicen eso, pues Roboam hace una junta, con su consejo. Era el consejo que Salomón tenía, era el consejo de Salomón y Roboam hace un consejo hace una reunión con el consejo y les dice, a ver, pues denme algo, díganme qué tengo que hacer. Y pues el consejo, ¿no? Pues mira, la verdad, sí, tu padre fue muy, muy, muy pesada la carga que puso sobre el pueblo y aliviánalo un poco, aliviánalo un poco. Ni siquiera le decían que quitara, le decían aliviánalo un poco, bájale un poquito para que el pueblo, si tú lo haces, el pueblo te va a seguir, el pueblo te va a seguir porque había una admiración sobre Salomón y había una admiración sobre, no desde Salomón, desde David había una admiración del pueblo sobre toda la línea de ellos. Entonces le dijeron, bájale un poquito los impuestos, bájale la carga al pueblo y mira, el pueblo te va a seguir. Si tú lo haces, el pueblo te va a seguir. El pueblo, tú te vas a elecciones y el pueblo, tienes el 80-20 de aprobación, ¿verdad? Este, y vas a hacer como la 4T, así de sencillo. Se me vienen cosas a la mente, pero no me hagan caso. Entonces, pero Roboam dijo, no, pues ¿cómo les voy a bajar la carga? A ver, deme chance, ancianos, váyanse para allá para. Al hablar de ancianos no significa que estaban viejos, sino que eran la gente, los consejeros, los que Salomón estableció en su línea ah, de apoyo. Pero recordemos, incluso cuando vemos las cartas de Pablo y eso, y habla de los ancianos de la iglesia y todo eso, no habla de gente ya grande o algo, sino habla de una madurez. Eran los hombres que tenían ahí como consejo, se consideraban más maduros, más capaces y en esa línea. Entonces, pero Salomón dice, vamos, voy a hacer otro consejo y le habla, hey, Maclovio, ven para acá, hey, y empezó a hablarle a todos sus compañeros de la escuela, ¿verdad? De los que estaban ahí con él y le dijo, vengan, a ver, ustedes sí aconsejenme, a ver, miren, los ancianos dicen esto, los ancianos dicen que les bajemos la carga, que el pueblo me va a seguir si yo los bajo, y los jóvenes pues eran hijos de mami, hijos de papi, y yo me supongo que estaban ahí hablando con él y pues eran amigos de ahí. Ah, pues fíjate que mi papi dice que así vivimos bien con las finanzas así, entonces yo creo que no debes de bajarles, porque si tú les bajas, pues mira, nos vamos a vivir como pobres y no queremos ser pobres, ¿verdad? Somos de la élite y así. Y Salomón, pues hasta empezó a hablar como ellos, ¿verdad? Chiqueado, así. Y le dijeron, no, 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 tú no les hagas caso, tú dales más. Si tu papá les dio, tú dales con todo, pero no nos quites no, a nosotros los privilegios, ¿verdad?
ellos vieron por sí mismos. Entonces, en ese contexto, le dijeron, tú diles, mi dedo más pequeño es mucho más ancho que la espalda de mi padre, ¿verdad? Y si mi padre los agarró con látigo, yo con escorpiones los voy a tratar y así. Entonces, Roboán dijo, pues me parece perfecto. Sí. Que al cabo el pueblo esclavizado, oprimido, es un pueblo, como yo creo que recordó y dijo, en Egipto, pues unos 400 años duraron para liberarse. Yo no voy a reinar 400 años, así que van a estar bajo mi tutela. Entonces, eso fue lo que él hizo y cuando ellos llegaron a los 3 días, le dijeron, a ver, Roboam, ¿qué pasó? Pues ya están listos para darnos la resolución. Ya hablé con todos, hablé hasta con el mismo Dios, casi les dice Roboam, ¿verdad? Y me dijo que yo les diera duro a ustedes. Nada de que mi padre y que bájale, no, aquí les vamos a doblegar los impuestos, les vamos a hacer, y les dice la línea de lo que los compañeros le dijeron, el dedo más pequeño es más grueso que la espalda de mi padre, y así, y fueron, ¿verdad? En esa línea. Entonces, pues se fueron desilusionadas las tribus y ahí ellas decidieron. Vea, hay una palabra que me sorprende ahí, porque ellos dicen, ¿y qué parte tenemos nosotros después de que él les da esa resolución? Dicen, ¿y qué parte tenemos nosotros con David? Esa es la parte que ellos dicen. No sé si lo tiene alguien por ahí que lo pueda leer. A ver, a ver, alguien que lo tenga ahí, si no, a ver si lo encuentra primero que yo. ¿Cuál es? En el capítulo 12 debe de estar por ahí. Es el versículo 16, maestro. Versículo 16. Verso 16 del capítulo 12. A ver, ahí léalo, hermano. Sí, ahí está. Dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel, a tus tiendas. Dice Juan, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se Ahí fue. está, ¿verdad? Vean lo que dice. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Con la línea de Isaí. Entonces, ellos ven hacen una perspectiva, una podríamos decir retroalimentación, ¿no? No sé cómo podemos decir la palabra, pero ven hacia atrás y dicen, a ver, antes Israel no era de la línea o no estábamos con David. Nosotros, la línea que estuvimos, que empezamos fue con Saúl. Nosotros estábamos separados. David reinó en Hebrón, ya después nosotros decidimos ponerlo como rey, pero realmente si es para que nos tengan así con esta carga, pues ¿qué tenemos nosotros con ellos? No tenemos nada de parte con ellos. Entonces vámonos a nuestra casa cada quien y pongamos un rey. No necesitamos de este rey, no lo necesitamos. Entonces ellos hicieron eso, se fueron a sus casas y ellos establecieron a Jeroboam como rey ya de ellos, lo proclaman como rey de ellos. Entonces, esa es la situación y esto ya crea los conflictos dentro de la región de Israel y Judá cuando se hace esta división, tanto que Roboán se levanta en armas y va contra ellos para pelear en la cuestión de conquistar, podríamos decir, ese reino que se había dividido, pero Dios le habla al rey, y le dice, no, 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 tú no puedes levantar tu mano contra tus hermanos. Eso fue una decisión mía, no fue una decisión de ellos. Yo ya lo había establecido. Entonces tú no puedes levantar tu mano contra ellos. Regrésate a tu casa y estate tranquilo. Y Roboán se regresó a su casa y ya estuvo tranquilo, pero siempre hubo hostilidades continuas entre el reino del norte y el reino del sur. Hubo hostilidades
Y una de las cosas, pues, es eso, que Jeroboam estableció las fronteras, Jeroboam puso las fronteras y puso deidades en las fronteras con el propósito de que Israel no fuera o hacia Jerusalén, que era el centro de adoración, ¿verdad? Ahí está la desviación espiritual de Roboam. Roboam hizo lo malo ante los ojos de Dios durante su reinado. Se toleró la idolatría, la construcción de altares paganos y prácticas inmorales en los lugares altos. Entonces, ese fue el reinado de Roboam, que fue uno de los reinados malos dentro del contexto, que esto provocó incluso la invasión de Egipto sobre Jerusalén. Se provocó eso, que ahí está, mire, usted lo ve en el capítulo 14, 25 al 26 del reinado dice, en el quinto año de su reinado, el rey Sisac de Egipto invadió Judá con un poderoso ejército y saqueó Jerusalén. Los textos bíblicos explican que Roboam y los líderes de Judá se humillaron ante esta crisis y por lo que Dios no permitió la destrucción total de la ciudad. Aunque el templo y el palacio real perdieron sus tesoros, incluidos los escudos de oro que había fabricado Salomón. Es decir, hubo un arrepentimiento. Semaías es el que les dice a ellos por qué les está pasando eso. El profeta Semaías va y les habla y les dice lo que está pasando y por qué les está pasando. El rey y el pueblo o sus líderes se humillan, se arrepienten ante esa crisis y Dios determina no destruirlos, pero sí habla ahí ya les establece que van a ser cautivos, van a ser conquistados por las naciones, entonces van a ser llevados cautivos a causa de la desobediencia, pero pues Dios les permite en ese momento, les da esa línea de que no sean destruidos totalmente, pero sí, pues es saqueado ya el templo. Es la primera vez que el templo es saqueado, es la primera vez que el templo es saqueado y no solamente se llevan los escudos que Salomón había hecho de oro y ya después los escudos que hace Roboam pues ya no son de oro, ya son de otro material. ¿Alguien se acuerda de qué material son los No, sí escudos dice que que son hace escudos Roboam? de oro. Dice escudos de oro que Salomón había hecho. No, 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 sí, esos fueron los que saquearon, pero los que hizo Roboam posteriormente, ¿cuáles fueron? De bronce. Creo que Así eran de 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 oro. bronce, bronce. Dice, el rey Roboam, de bronce. de ellos hizo Bueno, el rey escudos de bronce. ahí está. Entonces, vean, ya ni de plata, ya la plata ya no estaba como piedras o algo, sino que lo hizo de bronce los escudos, ¿verdad? El pecado, su decadencia, ahí está, Roboam. El pecado principal de Roboam fue la idolatría y el abandono de la ley de Dios. La Biblia relata que permitió la construcción de santuarios paganos, altares e imágenes de culto y toleró prácticas abominables en su reino. Hablar de prácticas abominables eran las prácticas que hacían las naciones paganas. ¿Y qué prácticas hacían las naciones paganas que pudo haber tolerado Roboán en su reinado y los reyes de Israel incluso, porque en el contexto de los reyes de Israel dice la palabra que todos fueron malos, hicieron lo malo ante los ojos de Dios? ¿Qué prácticas paganas podría haber hecho él? O podría haber permitido, ¿no? La construcción de altares, adorar a dioses ajenos, este, y casarse con extranjeras. Bueno, sí, en esas líneas, por ejemplo, Salomón lo hizo. Roboam pudo haberlo hecho también. La Biblia no especifica tanto así, pero dice que permitió la construcción de santuarios paganos, altares e imágenes de culto y toleró prácticas. ¿Qué prácticas toleró? Abominables en su reino, dice. Ah, los sodomitas, creo que venía ahí. ¿Dónde? Sodomitas. Ah, podríamos hablar de los sodomitas, pero en el contexto de la línea de eso, no solamente es la cuestión de la línea sodomita, sino qué prácticas podrían hacer en los templos paganos. La matanza de niños podría ser. Recordemos que Sacrificios. Ujú. ¿mande? Sí, sacrificios. Sacrificios de niños podría ser una de ellas. La relación dentro de los reinos en la cuestión siempre había, ¿se acuerda que en los templos paganos había
se acuerda como si hubieran estado ahí ustedes, ¿verdad? Este, pero recordando, leyendo la historia dentro de la línea, había mujeres sacerdotisas y esas mujeres eran para tener relaciones con ellas, para tener situaciones y supuestamente los dioses hablaban en esa cuestión de esos rituales que hacían de tener relaciones, de tener ese tipo de situación. Pues todo ese tipo de prácticas paganas fue lo que permitió Roboán en su reino. Ahora, a nivel político, pues su soberbia, ¿verdad? Su falta de tacto. Entonces, él pensó que el pueblo iba a sujetarse a lo que él determinó y pues no, el pueblo no se sujetó. Entonces, ve lo que dice, murió de causas naturales, tras reinar 17 años. Después de su muerte, pues fue enterrado junto a sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Abián lo sucedió en el trono. Eso es Roboam. Vámonos a Jeroboam, porque ya el tiempo se nos está acabando. Híjole, ya se nos está acabando. Reinado de Jeroboam. Fue el fundador y primer rey del reino del norte de lo que eso es Israel, las 10 tribus, tras la división del reino unido de Salomón. Duró su gobierno 22 años y caracterizándose su reinado por la independencia política y el cisma religioso. ¿Verdad? Ese Roboam. Detalles claves de su reinado. Ascenso al poder. Alguien que lo lea, por favor. Ascenso Ascenso. al poder. Fue un funcionario activo durante el reinado de Salomón. Tras la muerte de este último, su hijo Roboam rechazó aliviar las cargas del pueblo, provocando la rebelión de las tribus del norte, que llamaron a Jeroboam del exilio en Egipto y lo coronaron rey. Ahora la reforma religiosa, hermana, eso ya lo vimos. Reforma religiosa. Para evitar que su pueblo peregrinara a Jerusalén, que quedó en el reino de Judá, y le fuera leal a Roboam. Jeroboam estableció nuevos centros de culto en Betel y Dan. Erigió becerros de oro y designó sacerdotes que no eran levitas. Aquí es una de las principales causas de la decadencia del reino de Jeroboam. Vea, al verse, él se ve en una situación difícil porque había un centro de adoración, como lo recordamos nosotros, y ese centro de adoración era Jerusalén. Entonces, el pueblo iba a Jerusalén a adorar. Entonces, Jeroboam dijo, no, si el pueblo va a empatizar con Roboam y al rato se van a ir todos por allá y me van a dejar. Prefiero establecer centros de adoración en los lugares. Y lo hizo en los lugares especiales, específicos o estratégicos, podríamos decir, más es la palabra más correcta. Estratégico, es decir, en las fronteras con el Reino del Sur, ahí eh, eh, estableció los cultos de adoración, ahí estableció todo. Y no solamente eso, sino que eh, pudo haber establecido un culto, un lugar de adoración, pero hacer imagen de Dios, porque no crea que la deidad del becerro o el becerro de oro era para otros dioses, sino era la deidad que ellos consideraban que era Dios, y lo vemos en el contexto de Israel en el Sinaí, también como ellos hicieron un becerro de oro para adorar a su Dios. Pero pues es una de las cosas que Dios estableció, que no se haga imagen de él de ningún tipo. Entonces, al hacerlo de esa forma, pues él violó completamente ese estatuto establecido por Dios. Y no solamente eso, sino que designó sacerdotes que no eran levitas. Vea, esta es otra de las cosas. Dios había establecido un sacerdocio que es la línea de Aarón, y un pueblo o una tribu que era la que servía dentro del templo, que eran los levitas, y pues él designó otros sacerdotes, no quiso que los levitas lo hicieran porque los levitas adoraban al Dios verdadero. Entonces iba a ser una complicación
iba a ser una situación difícil, y dijo, no, pues ustedes mejor háganse a un lado, yo pongo, y pues dijo, a ver tú, Pepito, tú hablas muy bien, y cuando te oigo orar, oras bien poderoso, ¿verdad? Entonces, vente y ponte como sacerdote, empezó a establecer sus sacerdocios y toda la línea. Esa es una de las causas que hizo que los levitas, al ser destituidos, al ser reemplazados, ellos se fueron hacia la línea de Judá. Por eso, es una de las líneas que los teólogos establecen, que la tribu de Leví después se adhirió también a Judá, porque ahí en Judá ellos establecieron también todo su sacerdocio ya. Sí había algunos levitas, posiblemente en el Reino del Norte, pero la mayoría de la tribu de Leví se regresaron al Reino de Judá, porque ahí estaba el centro de adoración y ellos fueron reemplazados por Jeroboam. ¿Alguna pregunta, algún comentario aquí? Porque si no nos vamos, porque ya el tiempo se nos está yendo. Como ya nos vamos a ir, ahora sí ya no dice nada a nadie, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Reinado de Jeroboam, detalles de clave de su reinado. Alguien que lo lea, por favor. Detalles clave de su reinado. Logros políticos. Fortificó ciudades estratégicas para asegurar su territorio, como Siquem, su primera capital, y Penuel. Dinastía. Su reinado culminó en 909 a.C. y fue sucedido por su hijo Nadab, aunque su dinastía terminó poco después de manera violenta. Joroboam murió después de que Dios lo hiriera físicamente. Esto ocurrió poco después de sufrir una derrota aplastante en su guerra contra Abías, el rey de Judá, donde perdió a 500,000 de sus hombres. Ahí está. Mira, hasta ahí lo vamos a dejar porque el tiempo ya se nos fue y todavía hay varias cosas que comentar de esto, como el varón de Dios que fue enviado, que también pues fue engañado por otro profeta, el viejo profeta, y que Dios lo castigó por eso. Entonces, eso lo vemos para la siguiente clase. Dios me los bendiga. Me da gozo saludarles, y el próximo sábado en este mismo canal, a la misma hora, Dios los bendiga. Nos vemos. Dios lo bendiga, maestro, que tenga un excelente fin de semana. Gracias, maestro. Igual tengan un excelente. Gracias, maestro. Dios le bendiga. Gracias, Dios les bendiga.